Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Saben que con el paso del tiempo puede haber muchas crisis y las noticias es como si llegáramos a un punto en donde nos dé igual las declaraciones peligrosas que escuchamos. Creo que justamente en esta semana hemos escuchado a Rusia casi declarando la guerra. China dijo que Estados Unidos está usando tácticas de gángster en el mar de China y en la manipulación de la economía. Y he visto los incendios aquí en California que utilizaron esta palabra, el mayor incendio forestal en la historia de California. Y conocemos la zona, el condado mendocino, donde está nuestra propiedad. Estábamos orando, fue 15 millas de nuestro lugar, allá arriba. Hablé con algunos amigos allá arriba y gran parte de California fue devastada. Así que hay tantas cosas a nuestro alrededor que empezamos a preguntarnos, ¿en qué se está convirtiendo el mundo? ¿Han pasado alguna vez por una tribulación? ¿Han pasado alguna vez por una gran tribulación? Recuerdo haber leído una vez sobre un piloto que oyó sobre uno de estos terribles incendios forestales. Lo siento, era un escritor de un periódico y el jefe del periódico dijo, necesitas ir a buscar algunas fotografías de este incendio. El fotógrafo fue a tratar de conseguir algunas fotografías, pero todo el fuego estaba vigilado. No pudo acercarse lo suficiente, así que le dijo a la prensa y ellos dijeron, mira, llamaremos a este aeropuerto, aseguraremos que un avión y un piloto te lleven arriba desde el aire. Y eso fue antes de que existieran los drones. Puedes conseguir las mejores fotos del fuego. Y así hicieron los arreglos, apresurado se fue a este pequeño aeropuerto, el avión ya estaba esperando con el motor encendido, corriendo abrió la puerta del lado del pasajero, tiró la mochila de su cámara atrás y saltó adentro y dijo, vamos Holmes. El piloto despegó y el periodista le dijo, mira, quiero que vayas a dar unas vueltas sobre el fuego. Y el piloto fue alrededor del fuego y dijo, no, necesitas acercarte. Y le respondió, ¿está bien? Mirándose un poco nervioso el piloto, necesitas acercarte más, quiero que roces la copa de los árboles, mantente alejado del fuego. Y se pone a tomar fotos, el piloto le pregunta, ¿por qué tomas demasiadas fotos? Soy un fotógrafo, se supone que eso debo hacer. El piloto dijo, ¿no eres mi instructor de vuelo? Él había saltado en el avión de un estudiante de piloto que esperaba que su instructor volviera. Ahora eso causa una tribulación. Creo que fue Evel Knievel quien dijo, todos pueden saltar con una motocicleta, el problema surge cuando tratas de aterrizar. ¿Y cómo salen de una tribulación? ¿Cómo sobreviven una tribulación? Ahora, cuando hablo de la gran tribulación me refiero a cristianos, mientras que los cristianos de diferentes denominaciones tienen diferentes puntos de vista sobre la tribulación. Prácticamente todos los cristianos que leen la Biblia creen que hay una gran tribulación que viene, claramente prevista en el futuro. Y la gente lo mira con diferentes grados de preocupación o aprensión. No estoy compartiendo este mensaje con ustedes para perturbar a nadie. Yo no pierdo el sueño preocupado por la tribulación o la gran tribulación. Pero, ¿por qué no empezamos leyendo lo que Jesús dijo? Algunas de las declaraciones más claras sobre este tema. Por favor, vayan en sus Biblias a Mateo 24. Mateo 24 quizá empiece con el versículo 3. Mateo 24 encontrarán pasajes similares en Marcos capítulo 13, Lucas capítulos 13 y 21, y en Apocalipsis y en varios lugares más. Entonces Jesús, los discípulos querían mostrarle los edificios del templo y después Él los sorprendió con una declaración en el versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se quedaron atónitos. Algunos de nuestra congregación aquí estuvieron con nosotros en Israel hace unos meses y vimos algunas de las piedras masivas, algunas piedras de 150 toneladas, al solo una piedra, y la idea de que no quedaría una piedra sobre otra fue increíble para los apóstoles. Así que vinieron a Jesús en privado y escuchan cuidadosamente el versículo 3. Le hicieron 2.5 o 3 preguntas. Y así Él mezcla todas las respuestas. Ellos dijeron, dinos. Los discípulos se le acercaron aparte en el monte de los olivos, diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo.
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde a todas esas preguntas en un solo discurso. No voy a leerlo todo, voy a leerlo hasta el versículo 22. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso estaba en las noticias de ayer. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que cuando alguien dice que las guerras y los rumores de guerra son señales de la gran tribulación, ahora Jesús dice que el final no es aún. Ellos han tenido rumores de guerra y guerras desde que Él habló estas palabras. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que dijo que los dolores finales son dolores de parto, antes de la gran liberación final, y será precipitada por algunas plagas grandes, terremotos, guerras. Ahora dicen que, ¿saben? Cuando una mujer está esperando un hijo, la Biblia dice que toda la creación gime y sufre dolores esperando la liberación. Él habla de su segunda venida en el lenguaje parecido a la de un parto. Y cuando una mujer está esperando, y cuando llega a los 5 o 6 meses puede sentir algunas contracciones y algunos encogimientos. Creo que las llaman contracciones Braxton Hicks. Y si es el primer bebé, quieren ir al médico cada vez. Y a menudo el médico les dirá que se vayan a casa a relajarse, porque su cuerpo está preparándose para el evento final. Pero a medida que se acerca la hora del parto, podrían darse cuenta de que las intensidades de esas contracciones se hacen más fuertes y duraderas. Y finalmente, llamas al doctor y le dices, rompí aguas, ¿puedo ingresar? Te preguntarán, ¿cuán a menudo son tus contracciones? Porque podrías pasar horas en el hospital, podrías pasar días en el hospital. La forma en que sabes cuando el bebé está a punto de nacer es por la frecuencia y la intensidad de las contracciones. Lo que vemos suceder en el mundo hoy en día no es la primera vez que hemos tenido una guerra o rumores de guerra. El siglo pasado tuvimos 2 guerras mundiales. Tenemos plagas muy graves. En 1918 hubo una plaga en la que murieron 50 millones de personas. Así que tienen que mirar la trascendencia de la historia. Y saben que justo en el tiempo que hemos estado aquí en California, pareciera que cada año está diciendo que este es el peor, sean las plagas o incendios o lo que sea que fuese. Y pueden ver un aumento de la intensidad por algo que está sucediendo. Alguien me envió un artículo, tengo unos buenos amigos que siempre me envían hechos sorprendentes, y alguien me envió un artículo de Nueva Zelanda. Acaba de aprobar una ley que no permite a ningún extranjero comprar propiedades, porque muchos americanos ricos piensan que Nueva Zelanda es el lugar más seguro para el apocalipsis. Esta gente no es religiosa. Son líderes de negocios y estrellas de cine y gente con dinero que ven y se creen inteligentes, miran que la sociedad parece estar deshaciéndose y que buscan un lugar seguro para ir. Es como si un grupo de preparacionistas que está dejando el país y Nueva Zelanda tuvo que decir, mira, no estamos vendiendo, pero los precios han subido mucho en su economía debido a que los americanos y otros están comprando tierra pensando que es un país seguro. Karen y yo estábamos pensando en Nueva Zelanda, supongo que ahora ya no se puede. Fuimos allí hace un par de años y pensamos que este no sería un mal lugar. A ellos dijo, habrá guerras y rumores de guerras y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y aquí esa palabra otra vez, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que si son cristianos y no quieren ninguna tribulación, bien, si toman el nombre de Jesús tendrán algunos problemas. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y vemos eso incluso en nuestro país. ¿Cuántos de vosotros recuerdan haber crecido en una sociedad donde nunca pensaron cerrar con llave la puerta? Cuando era un niño y vivíamos en lo que ahora es Estudios Universal Tujunga, California. Quiero decir, los vecinos tenían cabras y cosas. Nunca creería si fueran allí ahora. Los abuelos nunca cerraban con llave la puerta cuando salían. Es difícil de imaginar. Ahora todos tienen cámaras de seguridad en sus puertas en caso de que alguien toque el timbre. Mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Hay algo que soportar mientras se acerca el final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para mí, esta creo que es una de las profecías más sorprendentes, allí en Mateo 24:14. Nunca antes en la historia hemos tenido la habilidad de comunicar el evangelio del reino de forma tan rápida y amplia. Y es emocionante para nosotros mientras viajamos. Si no han viajado, tomen mi palabra y aquellos que viajan saben de lo que hablo. Hay pocos lugares en el mundo al que puedan ir y que no tengan algún tipo de teléfono móvil. Incluso en los lugares remotos de África, vemos a la gente enviando mensajes de texto. No hace mucho tiempo atrás estábamos en Nueva Guinea y tenían smartphones y dijeron, oh sí, vemos a Amazing Facts todo el tiempo. Y ellos viven en una chocita pero tienen un smartphone. Es realmente increíble. Así que en todo el mundo el Evangelio está llegando. No podemos, bueno, en realidad hemos sido invitados a volver a China en febrero para predicar otra campaña pública, pero es muy difícil entrar en China. No podemos hacer programas de televisión en China, pero nuestros sitios web están por todo el país y copian los DVDs y los graban, así que el Evangelio va como nunca antes. Jesús nunca dijo que el mundo creería en el Evangelio. Él dijo que el mundo tendría una oportunidad. Iría a todo el mundo como testigo. Entonces el fin vendrá. Él es muy definitivo. No dice que podría venir, sino que dice que vendrá. Así que ustedes le creen a Jesús. Entonces el fin vendrá. Leen el verso 15, Mateo 24:15. Por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, tenemos que ir a Daniel antes de terminar. En el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hablando de un tiempo de urgencia, esos que hablan de prepararse tienen lo que se llama un kit de evacuación. ¿Saben lo que es eso? En caso de que de repente haya una noticia de que un tsunami se acerca a Sacramento y ya es demasiado tarde para San Francisco, tienes una bolsa. En esa bolsa tienes una botella de agua y tal vez tienen un repelente de mosquitos y loción para las manos o lo que necesiten para sobrevivir. Lo esencial, ¿saben? Pueden tener algo de comida o lo que sea. Algunas personas tienen armas de fuego o lo que sea que tengan allí. Su escape de emergencia, su navaja suiza y lo que necesitan allí. Y Jesús dice que no vuelva atrás para tomar su capa si estás en el campo. Algo iba a suceder donde iba a haber muy pocas advertencias e iban a tener que correr por sus vidas. Y luego dice, orad pues que vuestra huida no está hablando de una huida en avión. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es algo que creo como un buen argumento para recordar que Él esperaba que reconozcamos el sábado ahora al final del tiempo. Porque habrá entonces gran tribulación. Aquí está esta frase, no solamente tribulación, sino ¿qué tipo de tribulación? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora eso les quita el aliento. Eso podría aterrar a una persona porque ustedes piensan en algunos de los diferentes tipos de tribulación que han llegado al mundo. Quiero decir, solo recuerdo cómo las iglesias estaban llenas de personas nerviosas después del 9 de septiembre. Vieron esas imágenes apocalípticas de los edificios derrumbándose y pensaron que quizá eso podría llegar a las costas de Nueva York, y la gente se asustó. Pero eso no es nada comparado con lo que ha sucedido en algunos países. Hay gente que recuerdan haber visto el bombardeo de Dresden, o tenemos aquí en Sacramento a alguien que estaba en Pearl Harbor cuando fue bombardeado. Y piensan en el Holocausto, piensan en la gente de Japón durante el tsunami o en Indonesia. Y quiero decir que ha habido tantas cosas horribles y Jesús enseñó no es nada, no se lo pueden imaginar. La mayoría de las veces se preocupan por cosas que cuando realmente suceden no son tan malas. La mayor parte del dolor está en la preocupación por la anticipación y cuando finalmente sucede piensas que no fue nada. Pero Jesús dijo, probablemente no puedas sobreimaginar cuán malo será. Cuando Jesús lo llama la gran tribulación, cual no la ha habido, piensen en todas las cosas que han pasado. Piensen en la peste negra, en la historia, en la plaga bubónica, cual nunca ha habido ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Eso es algo muy grave, que nadie sería salvo. No es de creyentes o no creyentes,
Ni siquiera está diciendo humanos o animales. Dice, ninguna vida sobreviviría, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ok, así que creo que todos estamos de acuerdo en que va a haber una gran tribulación. ¿Pueden decir amén? Asegúrense de tener ese punto claro. ¿Qué significa la palabra tribulación? ¿Qué es una tribulación? Una tribulación, en griego, de todas formas, está como 47 veces en la Biblia, viene de la palabra telipsis o tilipo. Significa congojar, tormento, exprimir, aplastar, presionar, apretar, aflicción. Originalmente es expresada alguna presión física para el hombre. Ahora, si telipsis es un término fuerte, no se refiere a una incumbencia menor. Está hablando de una dificultad real. Jesús dijo que habrá tiempos difíciles. Ahora, este es un punto importante que quiero que entiendan porque voy a empezar a desempacar. En realidad hay realmente 4 diferentes tipos de tribulación que se abarcan en los versículos de Mateo 24. ¿Cuántos? 4. Y los voy a nombrar muy rápido para ustedes. Hay una tribulación para Israel, una tribulación para la iglesia, una tribulación final y global, y también está hablando de una tribulación individual o personal. Creo que todos nosotros podemos decir que hemos pasado por una tribulación. Puede que no sea algo como está descrito en la profecía, o quizás sí. Bueno, así entonces hay una tribulación específica que se menciona en estas profecías que realmente estaba hablando de Israel. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que no quedaría una piedra sobre piedra en el templo, estaba hablando de la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, y esa es la primera. Hablemos de eso. Busquen Mateo 23, versículo 35. Vamos a un capítulo anterior. Cuando estaba pronunciando los males de los escribas y los fariseos y los hipócritas y los que habían rechazado a los profetas. Dice en una denuncia muy llamativa que para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Abel ni siquiera era judío. Solo dice que habrá un juicio pendiente que se derramará sobre esta generación. Desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Ahora que Zacarías no es solo Zacarías, hijo de Berequías, otro nombre es Zacarías, hijo de Joiada, a quien asesinaste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora Jesús en Mateo 24 también habla de que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿Cuánto es una generación en la Biblia? Son 40 años. ¿Cómo sabemos? Cuando esa generación que salió de Egipto no tenía fe, Él dijo que esa generación moriría en el desierto. Ellos anduvieron 40 años. Y vean, David reinó por una generación, él reinó 40 años. Salomón reina 40 años. El rey Saúl, el primer rey, 40 años. La vida de Moisés se divide en 3 generaciones. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años liderando a la gente de Egipto a las fronteras de la tierra prometida. Así que 40 era un número bien establecido para una generación bíblica. Jesús hizo esta profecía de manera bastante interesante en el año 30 después de Cristo. ¿Qué serían 40 años más tarde? 70 después de Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben que en el año 70 los romanos destruyeron el templo? Por lo que esta primera tribulación, él lo describe como una terrible prueba que la nueva nación judía pasó cuando se rebelaron contra los romanos. Y se pueden leer acerca de esto. En los escritos Flavio Josefo, la historia de los judíos, habla de las guerras romanas. Fue horrible. Cuando Tito, el primer Vespasiano, asediaron a Jerusalén y hubo una terrible hambruna en la ciudad y finalmente la ciudad fue quemada y el templo fue destruido. Y por lo general se toman algunos prisioneros de guerra, pero los soldados estaban tan enojados que habían sido retenidos durante 3 años por tratar de aplastar esta rebelión judía, que entraron sin importar sean hombres, mujeres o niños, los masacraron, y la sangre corrió por las calles, y de los que sobrevivieron, la mayoría fueron crucificados. Josefo dice que no se pudo encontrar un árbol alrededor de Jerusalén, todo fue cortado y hecho en cruces, y los pocos que sobrevivieron fueron llevados a trabajar para los romanos en minas al norte de África. Fue una terrible tribulación. Sabemos que están hablando de estos tiempos. Pueden leer, por ejemplo, en Lucas 23-29, hablando de la misma época. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron.
Cristo dijo estas palabras en su camino a la cruz. Él les dijo: hijas, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas, porque he aquí un juicio terrible está llegando a la nación. Lucas 21, versículo 20. Por cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ahora, ¿notan una diferencia? La abominación desoladora en Mateo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas es más específico. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. He tenido parejas jóvenes que vienen a mí muchas veces y leen estos versos, están listos para casarse, y dicen: Pastor Doug, sentimos que estamos en los últimos días, ¿deberíamos de tener hijos? Y les digo en primer lugar, eso es entre tú y el Señor, porque no quisiéramos tomar esa decisión por alguien más. Tal vez sepas que James White aconsejó a parejas jóvenes en un momento de su primer ministerio, creyendo que el día del Señor era inminente, dijo: no tengan hijos, porque hay de los que están con hijos. Más tarde se arrepintió y dijo que no debió dar ese consejo, porque, saben, aquí estamos 150 años más tarde, así que tienes que tener mucho cuidado de fingir que eres profeta y decirle a la gente cómo dirigir sus familias. No sabemos el tiempo exacto, ¿cierto? Pero él dice que cuando llegue ese momento será muy difícil. Solamente necesitan orar y dejar que el Señor te guíe en esas decisiones. Él dijo: porque estos son días de retribución, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, por razones obvias, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Así que de nuevo, aquí habla de la tribulación que vino sobre Israel y en Jerusalén en particular, durante ese tiempo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que estamos de acuerdo en que al menos parte de la tribulación que se predice está hablando de la nación judía, y lo que pasó con la caída de Jerusalén. Llegó justo a tiempo 40 años después. Pero es más amplio y más comprensivo. Hay también una tribulación que viene históricamente a la iglesia. Esta es una segunda forma que toma. Es un tiempo de tribulación para la iglesia. Pueden leerlo en Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes. Así que es algo universal. Si leen en Apocalipsis capítulo 11, habla de un tiempo específico de tribulación cuando habla de los dos testigos. Representan la palabra de Dios. Dice: pero el patio, y esto es Apocalipsis 11, verso 2, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Acabamos de leer eso en Lucas. Ahora, ¿cuánto es 42 meses? Un mes judío tiene 30 días. 42 meses son 1260 días. Noten esto. Vayan al versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los vestidos de silicio es como una bolsa de patatas. Si ustedes profetizan a través de eso, está opaco, y si ponen una luz debajo de una bolsa de patatas, ilumina un poco, pero está oscurecida, está disminuida. Y básicamente dice que la iglesia durante este periodo de tiempo todavía haría su trabajo, pero estaría oprimida, estaría oscurecida, va a estar apagada y sofocada y estrangulada. Y dice estos dos testigos, los dos testigos, algunos dicen que son Moisés y Elías. Simbólicamente o metafóricamente esto es cierto, representan a Moisés y Elías, la ley y los profetas. Otro término para la palabra de Dios, que es dual por naturaleza. Es el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Es una espada de dos filos, 10 mandamientos escritos en dos piedras, ¿cierto? Y así la ley y los profetas, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. La palabra de Dios iba a ser oprimida y perseguida durante edades. Un día en las profecías es ¿cuánto tiempo? Un año. Un día para un año. Dios dijo a Ezequiel: y por cada día que los espías vagaron, ellos vagaron en el desierto por un año. Dios le dio un día por un año allí también.
Jesús hizo una profecía donde dijo, ellos dijeron, Herodes ha matado a Juan el Bautista, necesitas esconderte. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Jesús no predicó 3 días más, él predicó 3 años más. Así que incluso Jesús utilizó el principio de día por año, por lo que dice que habrá un periodo de gran persecución en la iglesia por 1260 días. Y esos que siguen la interpretación histórica de la profecía, y yo soy uno de ellos, creen que ese periodo fue un tiempo de gran persecución papal. La iglesia tuvo que huir al desierto, desde el año 538, cuando ganó el poder militar, al año 1798, cuando perdió el poder militar a causa de Napoleón. En verdad, por 1260 años, la iglesia tuvo que huir al desierto. Amigos, lean Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer que él persigue? La iglesia. Esto causa tribulación. Que había dado a luz al hijo varón. La iglesia que da a luz a Cristo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Ahora, este periodo de tiempo se da en 3 formas diferentes. En una vez, 1260 días, y en otra dice 42 meses, y una vez 3 años y medio. Un tiempo es una época completa, y tiempos es una pareja o un par de que son 2, más medio de 1. Así que tienes 3 veces 3 y medio. Eso es un número muy prominente en la Biblia. Es el tiempo de la hambruna durante los días de Elías, donde huyó al desierto y Dios le alimentó. Gran persecución. Jezabel estaba matando a los profetas, ¿lo recuerdan? Es un periodo de tiempo cuando Jesús predicó contra gran oposición y lo mataron. 3 años y medio después, Cristo es asesinado desde su bautismo hasta su ejecución. 3 años y medio es el mismo periodo de tiempo que los apóstoles predicaron hasta que Esteban es asesinado. 3 años y medio desde la cruz de Cristo hasta el primer mártir. Hay una gran persecución. Hechos capítulo 8. Los discípulos fueron dispersos por todas partes predicando la palabra. Así que este es un tiempo que representa la persecución. Pero ahora es profético. 3 años y medio es 1260, no días, años, donde la iglesia huye al desierto, pero todavía hacen un trabajo. Por lo que este fue un tiempo de gran tribulación. Lean Apocalipsis 12:15. Y la serpiente, que es el mismo dragón, arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Es un ejército que vino y la persecución que vino. Así que tienen la persecución que sucede en la tribulación para Jerusalén e Israel, la tribulación para el Israel espiritual o la iglesia. Ahora quiero leerles algo a ustedes y voy a volver a Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que hay señales relacionadas con la tribulación. ¿Están de acuerdo? Bien, volveré a las señales, pero por ahora quiero ir a la tercera categoría de tribulación, y esa es la que está delante de nosotros. Hasta ahora hemos estado viendo las grandes tribulaciones pasadas, ahora estaremos viendo la gran tribulación delante de nosotros. Anímense, se va a poner peor, pero no estoy preocupado por eso. Les diré el porqué en un minuto. Jesús dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, habrá una gran tribulación que debe ser soportada hasta el tiempo del fin. Estos serán salvos. ¿Cuál es la gran tribulación en los últimos días? En pocas palabras, son las 7 últimas plagas. Cuando leen en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y al leer en Apocalipsis 16 acerca de esas 7 últimas plagas que se vierten en la tierra, es decir, es bastante malo. Habla acerca de los hombres que se queman por el gran calor, de gente que se aflige con una úlcera maligna porque han adorado a la bestia en su imagen. Habla de las aguas que se convierten en sangre, tanto el océano como los suministros de agua dulce. Miren las fotos de los 4 jinetes del Apocalipsis y todo el mundo se imagina esto. Las plagas y la muerte. Será un momento terrible que va a suceder. Jesús dijo que el tiempo cual nunca ha habido.
Por ejemplo, lean en Daniel 12. Por cierto, Cristo en Mateo 24 está citando este versículo en Daniel. Daniel 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo, hablando de la gran batalla entre el rey del sur y el rey del norte, hablaría de esto en otro mensaje. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, ¿será que está hablando acerca del gran tiempo de tribulación o pruebas para los judíos? ¿Para la iglesia? Sigamos leyendo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallan escritos en el libro, este es el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué es eso? La resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que conocemos la gran tribulación justo antes de la segunda venida, y la resurrección aún es futura. Así que Daniel nos dice, Miguel se pone de pie. ¿Quién es Miguel? Sí, yo estaba orando incluso cuando estoy predicando. No sé si debería o no sumergirme en eso, pero algunas personas se paralizan en esto. Miguel es un término del Antiguo Testamento para Cristo. Jesús no es un ángel. Miguel, el arcángel, Miguel significa quien es como Dios. Y así que el mensajero más grande habla del ángel del Señor, que es un general del ejército de Dios. Y le dice a Josué, quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Solo adoras a Dios. Pero aquí Josué se inclina ante un ángel. El gran mensajero que vino a nuestro mundo es Jesús. La Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. El Señor mismo con voz de arcángel. El Señor con la voz de arcángel. ¿Cierto? Miguel viene a resucitar a Moisés. Judas, versículo 9. ¿Quién es la resurrección de vida? Miguel. ¿Y quién es el gran príncipe de príncipes y rey de reyes que está de pie como nuestro abogado? Jesús. Así que cuando miran las diferentes definiciones que encuentran en la Biblia para Miguel, entonces espero que eso te sacuda, no dejes que te moleste. Pero cuando se pone de pie, cuando una persona está intercediendo y están escuchando a un juez, los jueces dicen tomen asiento, y cuando el juez se sienta, todos se sientan. Él escucha la evidencia, cuando el juez golpea su mazo y se pone de pie, significa que el caso está cerrado, no escucha más. Así que cuando Miguel se pone de pie, también significa que se pone de pie porque viene ahora a interceder por su pueblo, viene a luchar por su pueblo. Porque en el Armagedón el diablo está tratando de destruir el pueblo de Dios. Él hace guerra contra la mujer en su descendencia. Así que esto está hablando de una gran tribulación que viene en los últimos días. Sucede que cuando se cierra el tiempo de gracia, ¿qué quiero decir con esto? Habrá un periodo de tiempo justo antes de que Jesús regrese, cuando los perdidos no podrán ser salvos. La vida continuará, pero es demasiado tarde para todos. Los salvados estarán salvos y los perdidos perdidos. Apocalipsis 22, Jesús dijo, el que es justo practique la justicia todavía, el que es injusto sea injusto todavía. ¿Sabes? Ahora estamos tan agradecidos de que Dios es tan misericordioso. Sus misericordias perduran para siempre, es tan paciente. Pero tú puedes llegar a un punto en donde no hay retorno. En los días de Noé, Jesús dijo que será como en los días de Noé. En los días de Noé hubo un periodo en el que todos los animales subieron al arca. Noé y su familia subieron al arca, las puertas se abrieron, él hizo su última llamada, hizo su llamada al altar y nadie vino. La puerta se cerró. ¿Empezó a llover de inmediato? No, pasaron 7 días. Los perdidos afuera del arca fueron condenados. La puerta de la gracia se había cerrado para ellos. No había esperanza de que se salvasen. La puerta se había cerrado. Todavía se levantaron durante varios días y disfrutaron de su negocio y comieron y bebieron y se casaron y construyeron e hicieron lo que normalmente hacían. Dios proveyó la luz del sol, Él proveyó el producto del campo y todos se rieron de Noé. No se dieron cuenta de que era demasiado tarde. La puerta de la gracia se había cerrado. Habrá un momento cuando Miguel se levante y se acabará la gracia. Ahora, en el tiempo de tribulación al final, podemos decir que se divide en dos partes. Lo que quiero decir con eso es que hay un pequeño tiempo de pruebas que ustedes leen en el capítulo 13 de Apocalipsis, que será una ley donde no podrá comprar o vender a menos que lleve la marca de la bestia. Y ahora eso creará algunos problemas. Pero no es tan malo, puesto que más adelante en el capítulo dice que esos que no adoran a la bestia serán asesinados. Primero no puedes comprar y vender. ¿Sabe lo que está pasando? No es solo comprar y vender de forma individual. Apocalipsis está tratando con un problema global. ¿Sabes lo que pasa cuando un país le dice a otro país, no le vamos a permitir comerciar en el mercado internacional? Lo llaman sanciones económicas. ¿Escucharon esto en las noticias de hoy?
Quizás no hoy, pero ayer. Así que, ¿cuál es el arma que está siendo usada hoy en día para manipular los poderes mundiales? Las sanciones económicas. Mientras conducía, escuché a un reportero comentar que nunca en la historia del mundo los Estados Unidos había tenido una economía que fuera tan fuerte, aún más que la economía mundial, y ahora estamos usando esa economía en lugar de la militar para conseguir lo que queremos. Es tan fácil ver de cómo en una crisis se van a usar las sanciones económicas. Creo que todos sabemos que nos estamos moviendo cada vez más hacia una edad sin dinero en efectivo. ¿Cuántos de ustedes compran cosas por su teléfono? Quiero decir, en línea. Creo que Amazon sigue entrando en órbita como una empresa porque más y más gente está haciendo sus compras en línea. Significa que están haciendo compras digitales. Esto hace que sea muy fácil controlar la compra y la venta, a medida que se alejan de una sociedad de dinero en efectivo. Así que, pequeño tiempo de dificultades, habrá persecución, habrá leyes religiosas, quizás tengamos que huir a las colinas cuando veamos la abominación desoladora. Para los judíos, cuando vieron a los romanos, cuando vieron la Roma pagana que rodeaba a Jerusalén, ellos instantáneamente se retiraron porque el emperador había muerto y necesitaban un cambio de liderazgo. Esa fue la señal para que los cristianos que estaban en Jerusalén huyeran a las colinas, y lo hicieron. Ni un solo cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. En los últimos días, cuando dice que cuando vean la abominación de la desolación en el lugar santo, ahora no será la Roma pagana, será el papado romano. Junto con el protestantismo empezarán a hacer leyes que nos dirán cómo adorar. Y si no cooperan con esas leyes, no podrán comprar o vender. Y piensan, ¿cómo podría suceder eso? Cuando la gente tiene miedo, están dispuestos a sacrificar sus libertades por una ilusión de seguridad. Y si continúa habiendo problemas y plagas, empezarán a decir a quién culpamos. Bueno, a esta secta aquí, estos fanáticos religiosos que no cooperan. Dios nos castiga por sus insubordinaciones. Fácilmente puedo ver cómo todo esto sucederá. Entonces se habla de que hay un gran momento de dificultades antes de la segunda venida. Y también les dije que, por supuesto, está la tribulación personal. Déjenme tocar ese tema. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así que Jesús dijo que estoy compartiendo estas cosas con ustedes para que en mí ustedes puedan tener paz. En el mundo tendrán tribulación, tened buen ánimo. Dice que tengan paz y que tengan buen ánimo, que he vencido al mundo. Así que cuando escuchen sobre la gran tribulación, si están en Cristo, anímense. Cuanto peor se ponga, significa que más pronto vendrá. Así que no hay que tener miedo. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pastor Doug, ¿hay algún agujero legal? ¿Hay algún modo de cómo poder ser un cristiano y escapar de la persecución? Lo siento, amigos, no es una opción. Si estás escondiendo tu luz bajo un arbusto, entonces no eres un cristiano. Ay de ti cuando todos los hombres hablen bien de ti, porque así lo hicieron con los falsos profetas. Si quieren una vida fácil, la vida es dura, pero si van a hacer enojar a alguien, hagan enojar al diablo, no hagan enojar a Jesús, porque el diablo va a perder y Jesús va a ganar. Quieren estar en el equipo ganador, por lo que habrá problemas en la vida, así que deben decidir estar del lado de Dios. Amén. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Una vez que el tiempo de gracia se cierre, no creo que hayan mártires, pero puede haber durante el pequeño tiempo de pruebas. Hoy en día hay mártires cristianos, hay lugares en el mundo donde los cristianos están muriendo por su fe. Ahora les mencioné que habría señales históricas, y las señales históricas se encajan en las tres categorías. Cuando Jerusalén fue destruida, recuerden que leímos Mateo 24:9, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Cuando Jerusalén fue destruida, uno de esos eventos extraños que sucedieron también, no solo hubo un incendio. Han visto recientemente con estos días los incendios de California, cuando las puestas del sol son increíblemente vívidas. La luna es roja, la luna sale roja, el sol se pone rojo. Y no es raro cuando se habla de que el sol se oscureció y la luna se volvió sangre. Cuando hubo guerra y fuego, generalmente eso es lo que significaba.
Y así eso sucedió en Jerusalén. De hecho, durante la caída de Jerusalén, el historiador judío Josefo y el historiador romano Tácticus confirmaron los relatos universales de señales sobrenaturales en los cielos, sobre Jerusalén. En las estrellas había voces, veían ejércitos luchando en el cielo. Mucha gente afirmaba que lo veían, así que hay dos relatos de la historia, sé que es difícil de imaginar. Entonces, para la Iglesia, al final de ese periodo de tiempo, ya saben, los 1260 años, hubo una persecución histórica que duró más de 1000 años. Hubo históricamente un día oscuro y un día en que las estrellas cayeron. ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber leído acerca del día oscuro en la historia? Lo busqué de nuevo, está establecido en la historia. Sucedió el 19 de mayo de 1780. George Washington comenta sobre ello, cuando un inusual oscurecimiento del cielo fue observado en toda Nueva Inglaterra y partes de Canadá, tan intenso que al mediodía era como la medianoche. No podían hacer nada excepto por velas. Pensaban que el mundo había llegado a su fin. La oscuridad era tan completa que alguien despidió al Congreso ese día. Cuando la luna surgió de esa noche era como la sangre. Y se han planteado encontrar explicaciones y hay muchas especulaciones acerca de eso. Y fue en su mayoría sobre la costa este de los Estados Unidos. ¿Por qué allí? Porque el movimiento cristiano, los catalizadores del cristianismo y el protestantismo se habían unido en la costa este de los Estados Unidos. Se convirtió en la cabeza del protestantismo del mundo. En este punto estaban fallando en Europa. Así que les dio la señal. Y no mucho después, las estrellas cayeron y un suceso de meteoritos sin precedentes desde entonces hasta el presente. La gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833 fue la más extensa y maravillosa exhibición de estrellas fugaces que se haya registrado en todo el firmamento de los Estados Unidos. Y habiendo por horas una conmoción ardiente, ningún fenómeno celestial ha ocurrido en este país desde su establecimiento, como el que fue visto con tanta intensa admiración por una clase de la comunidad, o fue tan temido y alarmado por otra clase. Frederick Douglass recuerda ser joven y comenta sobre ello y pensó que era la venida del Señor y estaba tan decepcionado cuando Jesús no vino. Lincoln, el presidente Lincoln, era joven y escribe sobre esto. Era joven en Illinois. Dijo que ingresé por un tiempo como un diácono de la iglesia presbiteriana. Una noche me desperté de mi sueño por un golpe en la puerta. Oí la voz de los diáconos exclamando: «¡Levántate, Abraham! El día del juicio ha llegado». Me levanté de mi cama, corrí a la ventana y vi las estrellas cayendo en grandes chaparrones. Pero mirando hacia atrás de ellos, vi en los cielos grandes y antiguas constelaciones que yo conocía también. Estaban fijas en sus lugares. Caballeros, el mundo no se acabará esta noche. Puse esto para contar una historia de que la Unión no iba a terminar durante la Guerra Civil, pero dijeron que venía del cielo como una lluvia constante. Dijeron que nunca ninguna lluvia se sintió que era más espesa que las estrellas de ese día, y así pasó. Después hubo el terremoto de Lisboa, y fue uno de los terremotos más grandes en Europa, y eso trajo un gran juicio allí en Lisboa y Portugal. Y se sintió hasta en la costa oriental en el norte de África. Así que hubo señales históricas que sucedieron, pero esas cosas van a suceder de nuevo, en una sucesión rápida en la segunda venida. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. El cielo se desvaneció como un pergamino. Ahora eso no ha sucedido aún, por si no sabían. Esto es aún en el futuro. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si estuviese en Hawái ahora mismo estaría nervioso por los volcanes de allí. Así que tienen estas grandes señales. La Biblia dice que habrá gran tribulación. Pero, ¿cuál es la gran tribulación de la que deben preocuparse? ¿Cuando te quiten tu tarjeta de crédito? ¿Puede ser eso tu gran tribulación? ¿Es tu gran tribulación quedarte sin leche de soya? ¿Qué harás? Escucho a la gente hablar de la vida en el campo, y yo creo en la vida en el campo, pero el propósito de la vida en el campo no es para correr y sobrevivir a la tribulación y salvarte a ti mismo.
Porque si los cristianos corren para salvarse a sí mismos, ¿quién estará predicando? Dios no nos dice estas cosas para que podamos ir a cavar un hoyo y escondernos, como un preparacionista. Él nos está diciendo estas cosas para que sepamos que cuando suceda, creamos. Nuestra fe va a ser más fuerte al ver que estas cosas suceden históricamente. Debemos confiar de que sucederá en el futuro. La gran tribulación a la que tú y yo nos enfrentamos es lo que pasa en nuestros corazones con el diablo. Porque no tenemos lucha con sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La tribulación, cuando Dios nos permite individualmente pasar por la tribulación, puede ser un problema de salud que estás enfrentando. Algunos pasan por problemas familiares muy serios. Eso representa una tribulación. Puedes estar en un país que está en guerra. Puede que sea un problema financiero muy terrible que ha causado una crisis en tu vida. Todo tipo de tribulaciones suceden. Pero ¿saben qué? La tribulación produce carácter. Romanos 5, 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes esperan con gloria la tribulación? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Cuántos de ustedes quieren esperanza? ¿Cuántos quieren carácter probado? ¿Cuántos quieren tribulaciones? Nos dice que debemos gloriarnos en ello, porque eso es lo que produce. Si usted quiere el carácter y si usted quiere la esperanza, las pruebas también cuentan. Eso es lo que desarrolla. Y le dije que la palabra filipsis, tribulación, tiene un significado subyacente de algo que se aprieta o se pone bajo presión bajo un gran peso. Así como cuando exprimen aceitunas. ¿Y qué obtienen cuando exprimen las aceitunas? Aceite de oliva. Eso es algo bueno. Y en tiempos de la Biblia, cuando hacen uvas, pasaron por tribulación. Fueron presionadas y exprimidas y obtenían el vino. Estos son dos símbolos bíblicos, pero obtienen las cosas buenas, obtienen la dulzura como resultado de las tribulaciones. Santiago 1, versos 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, en el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si están pasando por una prueba, digan: bien, Señor. Saben, cuando yo estoy pasando por una prueba, digo algo como: está bien, Señor, gracias. A veces tengo que aguantarme porque no me siento agradecido en el momento, pero tenemos que confiar y darle gracias. La Biblia dice: dad gracias en todo. Señor, lo que sea que estés tratando de enseñarme, ayúdame a aprenderlo ahora para no tener que repetir esta clase. Es como el quinto grado fueron los 3 mejores años de mi vida. No quieres repetir esas clases. Y dices: ayúdame a aprender a través de la presión. ¿Saben cómo se crean los diamantes? Los diamantes verdaderos, no los artificiales. Un calor increíble, una presión increíble, produce algo precioso. Y está hecho del elemento más común, el carbono. Una de las cosas más comunes que vas a encontrar en la creación. Estás hecho de carbono. ¿Quieres escuchar algo raro? Seguramente que sí. Hay una compañía en Suecia donde llevan las cenizas cremadas y allí han desarrollado la tecnología de la fabricación de diamantes. Si tomas una persona, que por lo general produce alrededor de 15 libras de ceniza, pueden hacer diamantes de las cenizas de sus seres queridos. Así que puedes llevar ese diamante para recordarlos. Los están haciendo de carbono. No hagas eso por mí, querida. Un diamante Doug. Pónganlo en Smithsonian. Y nos dice, hablando del evento final, que todos los ojos verán a Jesús cuando venga. Entonces Él nos librará de esa tribulación. Así que no te sorprendas cuando pases por las pruebas. Primera de Pedro 1:6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro o diamantes, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos de vosotros quieren ser encontrados puros y listos para cuando Jesús venga? Es a través de las tribulaciones y las pruebas que pasamos que eso es preparado. Quiero leerles una profecía en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 1.
Confío en que a veces se escriben estos versículos porque sé que doy mucho y no los pongo todos en la pantalla. He aquí yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Es una tribulación de un proceso de purificación y refinación que produce esa justicia. ¿Por qué tipo de iglesia viene el Señor? Una sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. ¿Cómo se deshacen de las manchas y las arrugas? Es a través del fuego. Ahora, como he estado hablando de la tribulación, dejé algo para el final a propósito. ¿Cuándo es la tribulación? No voy a fijar una fecha, voy a hablar en secuencia. ¿Conocen algunos cristianos encantadores que creen que no necesitamos preocuparnos por la tribulación porque como creyentes todos vamos a ser arrebatados del planeta y luego la tribulación viene después de que hayamos dejado la ciudad? Pero hay de aquellos que son dejados atrás. Hay toda una serie de libros y películas que se basan en ese escenario, totalmente antibíblico, que nunca fue creído por los protestantes hasta los últimos 58 años. Es en realidad una nueva teología. Todas las grandes mentes cristianas y los grandes reformadores protestantes todos creyeron que íbamos a experimentar una gran tribulación antes del rapto o antes de ser levantados para encontrar al Señor. Ahora, ¿puedes mostrar eso con la Biblia? Creo que sí. Antes de todo, Pablo dice, y esto es bastante claro, Pablo en Hechos 14:22, Pablo está hablando aquí en Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Será que llegaremos al reino alrededor de la tribulación o a través de ella? ¿Promete Dios salvar a su iglesia de la tribulación o a través de la tribulación? Muy importante distinción que tenemos que hacer aquí. ¿Salvó Dios a Noé del diluvio o lo salvó a través del diluvio? ¿Salvó Dios a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiente o lo salvó en medio del horno? Él fue con ellos, ¿no es así? En Isaías dice que cuando pases por el fuego yo estaré contigo. ¿Salvó a Daniel del foso de los leones? No, lo salvó en medio del foso de los leones. Los hijos de Israel. ¿Recuerdan la tribulación? Las últimas 7 plagas fueron las tribulaciones de los hijos de Israel. ¿Estaban los israelitas en Egipto cuando las 10 plagas cayeron? Así es, ¿lo salvó de las plagas o a través de ellas? Eso es muy interesante. ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto? 10. ¿Cuántas plagas en los últimos días? 7. De las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, ¿de cuántas salvó Dios a los israelitas? De 7. Las primeras 3 lo experimentaron con los egipcios. La tierra de Gosén se salvó de las últimas 7. Dice que había luz en todas sus viviendas cuando los egipcios estaban en la oscuridad total. ¿Tenemos que temer las 7 últimas plagas? Dice, ni plaga tocará tu morada, ni te sobrevendrá mal. No tenemos que tener temor de estas cosas. Dios dice que tu pan y tu agua estarán seguros. Él pasará por el fuego con nosotros y estaremos protegidos. No estoy preocupado por las plagas. Quiero asegurarme de que cualquier tribulación que venga en mi vida antes de las plagas me prepare para estar así listo para ese momento. Así que sí, el pueblo de Dios pasa por las últimas 7 plagas. Jesús viene en el evento final. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Acaso no dice así? Después de las tribulaciones, entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dios limpia a su pueblo a través de pruebas de fuego. Pueden leer en Mateo 3, versículo 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Él dijo, os bautizo con agua, Juan el Bautista hablando, para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Cuántos de ustedes quieren el bautismo del Espíritu Santo? Pero, ¿qué pasa si Dios les bautiza con el fuego del Espíritu, que significa prueba de fuego? ¿Todavía quieren el Espíritu Santo? Y otra vez, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Pablo dice en 1 de Corintios 3:12, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Dice, cuando el Señor haya lavado la suciedad de la hija de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, por el espíritu de juicio y un espíritu ardiente. Apocalipsis 7:14. Y me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 3:4, porque en verdad cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Entonces, ¿cómo respondemos? Viene una gran tribulación. Si son fieles en las pequeñas tribulaciones que vienen a ustedes ahora, en las pruebas ardientes que pasan, digan, Señor, purifícame lo que sé que necesites hacer para prepararme. Si aceptas esas cosas que te humillan ahora y estás dispuesto a aprender las lecciones de rectitud y santidad, entonces estarás preparado. Saben, no tienen nada que temer de la gran tribulación. Es como... Recuerdo haber oído una historia sobre unos colonos cruzando la pradera. Estoy seguro que he contado esta historia. Tanto tiempo he estado aquí que probablemente ya he compartido todo lo que sé. Pero estaban cruzando la pradera y miraron en la distancia. Lo que más asusta era un gran incendio en la pradera, y eso fue en el tiempo atrás cuando el pasto de la pradera medía 4 pies de alto, y se dirigía con furia hacia ellos, y no sabían qué hacer. Todos se acurrucaron juntos y el jefe dijo, confíen, y encendió un fuego. Y encendió un fuego detrás de ellos, el viento soplaba lejos de ellos, y como saben, un pasto se quema como en 10 minutos, y cuando se quemó, salió, movió todo el campamento al lugar donde ya estaba quemado. Y el fuego que se acercaba fue alrededor de ellos y no podía quemarlos porque ya estaba quemado. No tienen que preocuparse por la gran tribulación en los últimos días, porque si Dios ya ha purificado todo lo que es inflamable, ¿ven lo que estoy diciendo? Si todas las cosas en tu vida, el pecado y las cosas que serán destruidas por la gran tribulación, si son removidas de tu vida ahora, no tienes que preocuparte por eso entonces, no hay nada inflamable. Solamente si le permites hacer eso. Mi último verso, Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, no teman. Él dice, yo he vencido al mundo. Saben, pasé mucho tiempo de mi vida trabajando con madera, trabajando con árboles. De hecho, empecé a sentir que mis brazos se entumecían. Así, y conseguí mi motosierra y me fui a la propiedad donde la iglesia está siendo construida y corté un árbol que estaba caído. Solo porque amo trabajar en el bosque y trabajar con árboles. Y sabes que cuando haces eso pasa mucho tiempo buscando el grano de diferentes árboles y mira los anillos y te familiarizas con la naturaleza de la madera. Y es un hecho que la madera, con el grano más fino y el grano más fuerte, a menudo crece en las laderas donde hay competencia y hay viento y es probada. Sin tener en cuenta, encontré un poema que pensé que era aplicable a nosotros sobreviviendo a la gran tribulación. Se titula La buena madera, escrito por Douglas Mallock. El árbol que nunca tuvo que pelear para el sol, el cielo y el aire y la luz, pero se destacó en la llanura abierta y siempre recibió su parte de lluvia. Nunca se convirtió en un rey del bosque, pero vivió y murió una cosa desaliñada. El hombre que nunca tuvo que trabajar para ganar y cultivar su parche de tierra, quien nunca tuvo que ganar su parte del sol, del cielo y la luz y el aire, nunca se convirtió en un hombre varonil, pero vivió y murió como él comenzó. La buena madera no crece con facilidad. El viento más fuerte, los árboles más fuertes. Cuanto más lejos del cielo, la mayor longitud, mientras más tormenta, más fuerza. Por el sol y el frío, por la lluvia y la nieve, en árboles y en hombres crecen buenas maderas. Donde más grueso se encuentra el crecimiento del bosque, encontramos a los patriarcas de ambos. Y mantienen consejo con las estrellas, cuyas ramas rotas muestran las cicatrices de muchos vientos y mucha lucha. Esta es la ley común de la vida. Si quieres estar preparado para la gran tribulación, entonces tenemos que aprender a sobrevivir a las tormentas que vienen a nuestras vidas ahora y abrazar las cosas que nos transforman. Amén. Él dice, si estás en mí, confiad. Yo he vencido al mundo. No necesitas tener miedo de esa tribulación. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en Cristo hoy y aprender las lecciones de confianza, santidad y obediencia?